Buenas noches para usted. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bien, queremos saber cómo está actualmente la situación en Ucrania. Las imágenes que nos llegan aquí son muy difíciles de relatar. Vemos a civiles escapando y la arremetida, ¿no?, de estos drones kamikaze que se han apoderado de la ciudad de Kiev y que están asesinando a civiles. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues hablamos sobre los asesinatos de los civiles. Esto ya ocurre desde los primeros días de la guerra. Y yo creo que esta última ola de los bombardeos de Ucrania, del territorio ucraniano, de las últimas semanas, parece un poco al periodo desde el inicio de la guerra, en febrero, en marzo, cuando Rusia bombardeaba las ciudades de Ucrania con misiles. Ahora cambió un poco su táctica, bombardear las ciudades ucranianas con drones, pero esto no cambia la dinámica para la gente civil, que tienen que refugiarse, que tienen que esconderse en los sótanos, en los búnkers, en metro, etcétera. Ok, este tipo de drones, si nos puede relatar cómo operan. Sabemos que son suministrados por Irán y que son drones kamikazes porque no son tripulados y que ellos también, digamos, despliegan arsenal de bombas. Cuéntanos un poco cómo operan. Pues el problema con estos drones es que tienen un alcance muy grande. Ajá. Pueden volar hasta 2000 kilómetros y vuelan muy bajo, son muy difíciles para detectar. Entonces se pueden lanzar esos drones desde el Mar Negro o, por ejemplo, desde el territorio de Belarus, desde el norte. Se pueden lanzar esos drones desde el este y pueden volar todo el territorio ucraniano, desde el norte hasta el sur o desde el este hasta el oeste, y golpear cualquier objetivo. Al Ajá. mismo tiempo, como vuelan bajo, es muy difícil para sistemas antiaéreos detectar esos drones y derrumbarlos. Entonces, vuelan todo el territorio ucraniano sin ser detectados y después pueden golpear absolutamente cualquier objeto en cualquier hora, en cualquier lugar. Ujú. ¿Y estos drones quiénes los están propiciando, entregando a los rusos? ¿Es verdad que el gobierno de Irán está entregando este tipo de armamento? Pues oficialmente los representantes de Irán dicen que no han enviado a Rusia ninguna armas, ningunos drones, ningunos misiles, pero diferentes fuentes de servicios de inteligencia de Ucrania y de otros países, diferentes fuentes de medios internacionales como Reuters, como Bloomberg, dicen que sí. Incluso han hablado con diferentes funcionarios iraníes que han dicho que sí han enviado esas armas a Rusia. E incluso Rusia antes no tenía esa tecnología, no tenía antes estos No lo drones. habíamos Y visto. justo después Ujú. Sí, y justo después del momento cuando apareció esa información que Irán sí envió esos drones, los rusos empezaron a utilizarlos. Entonces, con estos hechos y con esa lógica entendemos que sí, es Irán quien por lo menos compartió las tecnologías. Posiblemente es Rusia quien está fabricando esos drones, pero no importa porque recibieron esas tecnologías desde Irán. Y la formación. Ok, ¿y cuál es el nuevo objetivo de estos drones? Se dice que las centrales eléctricas, pero ¿cuál, digamos, sería el beneficio de atacar estos lugares? De verdad, yo creo que 2/3 de esos drones llegan a algunos objetivos, digamos, no que no están relacionados con algunos sistemas militares o infraestructuras civiles y golpean diferentes edificios residenciales o edificios comerciales sin ningún sentido. Reparo. Pero sí, a menudo golpean los objetos que están relacionados con la red de electricidad de Ucrania. El presidente Zelensky dijo que han golpeado ya 30% de Las red de centrales electricidad de eléctricas. Ucrania, sí, de las centrales. Entonces, entendemos que sí es su meta e incluso golpeaban las centrales de electricidad con misiles. No importa el arma, importa el objetivo. Ajá, pero podemos especular que el propósito de dejar sin luz a la capital, a Kiev, es que los civiles que aún continúan en la ciudad se vayan, ¿no? Podríamos percibir ese propósito, ¿no? De verdad, yo no veo aquí ninguna lógica porque, bueno, primero atacan todo el país y no solamente Kiev, la capital, sino Kharkiv, Zaporizhia en el sur, Mykolaiv, Odessa, Lviv en el oeste. Pero yo creo que si los rusos piensan que con estos ataques y cortando la luz o el agua a los ucranianos pueden forzar a los ucranianos a huir de la capital, de alguna ciudad, están muy equivocados. Esto no va a romper nuestro ánimo de ninguna manera y después de cada ataque la gente tiene más coraje, más rabia, más odio al enemigo. Y si, por ejemplo, comparamos con febrero, con marzo, teníamos miedo de los ataques. Ahora tenemos más... estos ataques nos molestan, tenemos que cambiar nuestras rutinas, pero generan ganas de apoyar nuestro ejército, apoyar nuestra sociedad, apoyar a los que se van, por ejemplo, de las zonas ocupadas, etcétera.
La moral, ¿no? Se ha visto fortalecida a pesar de que la guerra cada vez es más cruda y ya han pasado 6 meses desde que comenzaron los ataques. Ahora, en cuanto a una eventual guerra nuclear, porque Vladimir Putin ha sido bien claro y dice que en caso que la OTAN permita ingresar a Ucrania a este grupo, él estaría dispuesto a realizar un ataque nuclear. ¿Ustedes cómo han tomado esta amenaza? Pues por una parte, nosotros estamos preparándonos para cualquier escenario, compramos los víveres necesarios, compramos las cosas necesarias para sobrevivir en las condiciones así, por ejemplo, batería para cargar teléfonos, velas, todo lo necesario que podemos utilizar en las condiciones cuando no vamos a tener luz, electricidad, conexión, etcétera. Por otro lado, entendemos que Rusia tiene una tradición de chantaje muy rica, muy grande y siempre está mintiendo a todo el mundo y siempre está mintiendo a su gente, entonces no tenemos ninguna fe en sus palabras. ¿Crees que puede ser más una amenaza que un hecho que podría concretarse, no? Pues por ahora, por lo que dicen diferentes cuerpos de inteligencia mundiales, sí parece que Rusia más está chantajeando a todo el mundo con las armas nucleares que preparando un ataque verdadero. ¿Y cómo está la moral de los gobernadores ucranianos, del presidente Zelensky? ¿Se le ve activo, da mensajes a la nación? Digamos, ¿cuál es el protocolo que tiene hacia los ciudadanos en este momento de tanta tensión? Pues hay que decir que Zelensky ha hecho su parte de trabajo muy bien y está comunicando todo el tiempo con la gente aquí en Ucrania, está explicando qué está sucediendo, está dando las noticias positivas, confirmando, por ejemplo, diferentes puntos, lugares, ciudades, aldeas liberadas, hablando de lo que está sucediendo en el mundo, diferentes acontecimientos importantes internacionales. Y yo creo que su talento de actor, su talento de una persona que trabajaba muchísimo con medios de comunicación, aquí funcionó muy bien y él explica muy bien cómo es la situación y dónde estamos. Tiene mucha empatía para difundir el mensaje. Ahora, si tú nos puedes precisar, porque a veces nosotros desde Latinoamérica vemos este conflicto muy lejano, pero ¿cuáles son los acuerdos que podrían generar que esta guerra termine? ¿Qué se necesita por ambas partes? Pues yo creo que una cosa que muy pocos, por lo menos en Latinoamérica, entienden, que esta guerra no tiene ningún punto que pudiera ser común, sí, ningún lado, ningún lugar, ningún punto que pudiera un punto de acuerdo a ambos bandos, sí. Porque para Ucrania es una guerra de sobrevivencia. Si perdemos esa guerra, vamos a tener otra guerra en 8, 10, 15 años. Si Rusia pierde esa guerra, en Rusia ellos van a perder su régimen de Putin y incluso el Estado de Rusia puede contar, pueden tener una guerra civil o, por ejemplo, una serie de guerras de separación de diferentes regiones. Entonces los apuestos en esa guerra están tan altos que por ahora no se ve ningún modo de resolver ese conflicto de forma diplomática con un acuerdo. Bien, muchas gracias entonces, Olensky Otidach, analista político ucraniano. Esperemos que, aunque se vea muy difícil que se llegue a un punto de acuerdo, se puedan lograr consensos al menos en beneficio de los civiles que lo están pasando tan mal en esta nación. Muchas gracias por conectarte con nosotros, muy amable.